Acuérdense, un nervio simpático produce vasoconstricción si estimula a los receptores alfa, pero si estimula a los receptores beta, puede ser que sea vasodilatador. Pero eso se ve en algunos animales, como dije acá, ¿no? En los seres humanos, generalmente el simpático, a través del receptor alfa, produce vasoconstricción. Las fibras simpáticas segregan norepinefrina y puede disminuir el flujo a través de los músculos hasta la mitad o la cuarta parte de lo normal mediante la vasoconstricción que ocasiona. Este grado de vasoconstricción es moderado en comparación de otros tejidos, donde puede el flujo quedar bloqueado casi por completo. Sin embargo, este grado de vasoconstricción tiene importancia en el shock circulatorio, cuando es deseable reducir el flujo de los tejidos para beneficio de otros tejidos vitales. Aquí nos está hablando de que, si bien es cierto el músculo esquelético se autorregula, también el sistema nervioso simpático puede producir vasoconstricción. Pero esa vasoconstricción es en situaciones donde se va a necesitar de flujo de sangre para órganos más vitales, como el shock circulatorio. En el shock circulatorio, el que está corriendo peligro es el cerebro, porque si entra en isquemia el cerebro, puede llegar a necrosis y nunca más ya se recupera. En ese caso, el simpático empieza a actuar, comprime a los vasos sanguíneos y esa sangre va al cerebro. Entonces, las fibras simpáticas, a través de su neurotransmisora, pueden tener efecto en el músculo. Además de la norepinefrina segregada en las fibras simpáticas vasoconstrictoras, también las médulas suprarrenales, como ya hemos visto, segregan grandes cantidades de norepinefrina y epinefrina a la circulación durante el ejercicio intenso. Por otro lado, la epinefrina tiene efecto vasodilatador moderado, debido a que la epinefrina excita más a los receptores beta. Ahí está, ¿no es cierto? Tiene efecto vasodilatador moderado la epinefrina o adrenalina, debido a que la epinefrina o adrenalina excita más a los receptores beta de los vasos, a diferencia de los receptores alfa. Entonces, aparte del noradrenalina de los nervios simpáticos, también procede de la médula suprarrenal. También libera la médula suprarrenal noradrenalina y además adrenalina. Durante el ejercicio ocurren tres efectos esenciales para que el sistema circulatorio cubra las necesidades del flujo sanguíneo de los músculos. De hecho, los músculos requieren más sangre cuando hace ejercicio, ¿no? ¿Y quiénes ayudan para que haya más flujo sanguíneo en los músculos esqueléticos? Una descarga masiva del sistema nervioso simpático. 2, aumento de la presión arterial. Y 3, aumento del gasto cardíaco. Aquí hay que hacer una especie de resumen. Es decir, supongamos este es el músculo esquelético con gran actividad metabólica, está en ejercicio físico. Este tejido, ya hemos dicho, se va a autorregular. Este tejido va a provocar vasodilatación de sus arteriolas para que le llegue más sangre para cubrir sus necesidades. Pero al mismo tiempo, el sistema nervioso simpático, que se descarga masivamente, ha de elevar la presión arterial. ¿Por qué? Porque es vasoconstrictora. El simpático es vasoconstrictor. Además, ha de aumentar el gasto cardíaco. Si aumenta el volumen, también ha de aumentar la presión. Acuérdense que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen. Ya dijimos, cuando el corazón late a 70 por minuto, por 70 de ml de volumen latido, hacía 4.900. Pero si el corazón late a 100 por 70 ml que bota por cada latido, va a ser 7.000, 7 litros.
Entonces, cuando el corazón entra en taquicardia, a consecuencia del simpático, acuérdense que el simpático produce taquicardia y vasoconstricción. Aumenta el volumen, aumenta la resistencia periférica por vasoconstricción, la presión se eleva. Esta presión elevada empuja sangre hacia los tejidos musculares. Esta presión alta se ocupa de empujar con mucha más presión sangre hasta los tejidos musculares que están en gran actividad metabólica. Les decía un resumen en el sentido de que hay dos partes, ¿no? Una parte local, en donde el tejido muscular está vasodilatando, se está autorregulando. Y una parte general, en donde el simpático se activa para elevar la presión arterial. Y así poder empujar más cantidad de sangre a los músculos que la necesitan en este momento. ¿Alguna preguntita hasta acá? Del nacimiento de la arteria aórtica. Solo las 75 a 100 micras internas de la superficie endocárdica pueden obtener cantidades significativas de nutrición directamente de la sangre de las cavidades cardíacas. Por lo tanto, esta fuente de nutrición es minúscula. Entonces, las coronarias le dan sangre al tejido cardíaco. Pero dice que unas 100 micras más o menos en la superficie interna de las cavidades, de 75 a 100 micras, reciben sangre directamente de la sangre de las cavidades. Acuérdense que las cavidades están llenas de sangre. Pero es minúsculo, ¿no? 75 micras de espesor, muy poco. Básicamente, la principal llegada de sangre es por las arterias coronarias. La arteria coronaria izquierda irriga principalmente a la parte anterior y lateral del ventrículo izquierdo, anterior y lateral. Mientras que la arteria coronaria derecha irriga la mayor parte del ventrículo derecho, así como la parte posterior del ventrículo izquierdo en el 90% de las personas. En reposo, el flujo sanguíneo coronario es de 225 mililitros cada minuto. Esto representa el 4 a 5% del gasto cardíaco total. De los 5.000 mililitros, 225 mililitros son destinados al corazón. Del 100% del gasto cardíaco de los 5 litros, 4 a 5% corresponde al gasto cardíaco total. Variaciones fásicas del flujo sanguíneo, efecto de la compresión por el miocardio. ¿Qué dijimos nosotros con los músculos esqueléticos? Cuando hay compresión, disminuye el flujo, dijimos. Cuando hay relajación, aumenta el flujo. Aquí en el corazón, ¿cómo será? A ver, el flujo sanguíneo en el ventrículo cae durante la sístole y durante la diástole aumenta a consecuencia de la contracción y relajación del músculo. Igual, ¿no es cierto? El flujo de sangre en el ventrículo cae durante la sístole, cuando se contrae el ventrículo, y cuando está relajado, aumenta el flujo de sangre. Igual, intermitente también, ¿no? Acá. Además, hay que tomar en cuenta que en el corazón hay un flujo sanguíneo epicárdico y un flujo sanguíneo subendocárdico. En el epicardio, este es el epicardio, ¿no? La parte de afuera. Epi quiere decir alrededor, encima. Gran cantidad de vasos sanguíneos por afuera en el epicardio. En el epicardio existen grandes arterias coronarias que irrigan al corazón. Durante la contracción, todo el miocardio se comprime hacia los centros de los ventrículos. Por tanto, el endocardio es la más comprimida externamente por la contracción muscular e internamente por la sangre de la cavidad. Por tal motivo, el endocardio posee un plexo arterial subendocárdico extenso que le permite compensar la falta de flujo sanguíneo endocárdico. Esto quiere decir lo siguiente, miren.
aquí tenemos una parte del corazón, ¿no? La pared cardíaca. En el epicardio hay grandes vasos coronarios que están irrigando muy bien al epicardio. Cuando se contrae el corazón, este músculo se contrae y empuja hacia adentro, ¿no? Empuja, la fuerza de contracción empuja hacia adentro este músculo. El que sufre es el endocardio, este endocardio. ¿Por qué sufre? Porque adentro hay sangre. No se olviden que en las cavidades hay sangre. Este endocardio está al medio. Tiene que soportar la presión de la contracción del ventrículo. Y aquí hay sangre que también está comprimiendo hacia este lado. Entonces, este endocardio quedaría sin irrigación, ¿no? Porque además los grandes vasos están aquí afuera. Este endocardio quedaría sin irrigación. ¿Cómo se subsana eso? Porque dice que, como dice aquí, el endocardio posee un plexo arterial subendocárdico extenso. El endocardio tiene aquí un plexo de arterias extenso que le permite compensar la falta de flujo sanguíneo endocárdico. Aunque sea comprimido, tiene una red, un plexo arterial subendocárdico extenso que le va a permitir con una buena irrigación al endocardio. ¿Ya? Entonces, acuérdense, el endocardio tiene un plexo arterial que le ayuda para que pueda recibir gran cantidad de sangre a pesar de que está comprimido por afuera y por adentro. Por otra parte, el control del flujo sanguíneo coronario es, como siempre, ¿no? De acuerdo a la actividad metabólica del tejido. Eso no hay que olvidarse. De acuerdo a la actividad metabólica del tejido. ¿Alguna pregunta hasta por acá? Bien. Pasamos a revisar ya la parte inicial de la fisiología respiratoria. La respiración proporciona oxígeno a los tejidos y retira el dióxido de carbono o dióxido de carbono de los tejidos hacia el exterior. Este trabajo, fisiología respiratoria, se realiza mediante 4 procesos. 1. Ventilación pulmonar. 2. Difusión de gases entre los alvéolos y la sangre. 3. Transporte de gases en la sangre y los líquidos corporales. Y finalmente, 4. Regulación de la ventilación. Todos ellos son importantes. Imagínense si no se ventilaría el pulmón. Podemos morir. ¿Por qué? Porque si no se ventila el pulmón, quiere decir que no le entra aire, ¿cómo el cuerpo va a sobrevivir? Por ejemplo, una obstrucción de las vías respiratorias nos puede dejar sin ventilación pulmonar, ¿no? Una obstrucción de las vías. O una parálisis de los músculos respiratorios, diafragma, intercostales internos. Si hubiera parálisis de los músculos de la respiración, prácticamente igual. La persona puede entrar en paro respiratorio, no podría ventilar su pulmón. Difusión de gases entre alvéolos y sangre, importante. Existe un tabique que separa a los alvéolos de los capilares en el pulmón. Si ese tabique se obstruye, tampoco habría buena difusión de gases. Y realmente en patologías existe. Se llama fibrosis pulmonar. Fibrosis quiere decir que se ha endurecido ese tabique. Y si se fibrosa el tabique, ya no habría intercambio de gases, la persona también entraría en insuficiencia respiratoria. Transporte de gases en la sangre. Ya hemos dicho, cuando no hay buena circulación de sangre, ha de haber pésimo transporte de gases, de oxígeno, etc. Por lo tanto, es importante la circulación para llevar oxígeno de los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones. Y finalmente, importante la regulación de la ventilación. En el tronco encefálico existe otro centro, llamado centro respiratorio, igual que el centro vasomotor. Desde este centro respiratorio en el tronco encefálico
se va a regular la ventilación, se va a regular el proceso de la respiración. Si hubiera en el tronco encefálico una compresión, el paciente puede morir porque basta que se comprima su centro respiratorio, puede entrar en paro respiratorio. Por eso el tronco encefálico es muy vital, muy importante, muy delicado. Cuando existe, por ejemplo, traumatismos por accidentes de tránsito, etc., a veces hay fractura de las vértebras cervicales, de las 7 vértebras cervicales. Atlas, ¿cómo se llama el segundo cervical? A ver, Atlas, luego axis, ¿no es cierto? Que haya fractura de estas vértebras cervicales puede significar que lo estén apretando a los centros respiratorios y centro vasomotor. Pueden estar comprimiendo al tronco encefálico. Por eso, cuando se trata de auxiliar a estos pacientes politraumatizados, jamás hay que levantarlos así nomás, porque si lo levantan al paciente politraumatizado sin ninguna protección, su cabeza se va a flexionar atrás y eso va a terminar comprimiendo a su médula, a su bulbo raquídeo, a su tronco encefálico. Y puede morirse el paciente antes de llegar al hospital. Entonces, lo que se hace es colocar un collar cervical, un collarín. Es una especie de collar de plástico, se coloca alrededor del cuello y con eso ya lo pueden levantar. Con eso el cuello está bien firme. Si no hacemos eso, es probable que con los movimientos, de repente hay fractura en las vértebras cervicales, pueden provocar compresión del centro respiratorio y del centro vasomotor. Y sería grave eso, ¿no? Por eso, cada proceso es importante para la fisiología respiratoria. Uno, ventilación pulmonar, difusión de gas, transporte de gas y la regulación. Bien, mis estimados alumnos, desde mañana vamos a entrar a estudiar fisiología respiratoria. Hoy quedaremos acá y nos vemos mañana. Chao a todos, chao.